Empezamos con la actividad número 2 del proyecto 2 de la ficha pedagógica mensual de bachillerato. La asignatura física, el tema que vamos a presentar el día de hoy, leyes de Newton. La actividad número 2 nos identifica los pasos del método científico en el siguiente resumen de las leyes de Newton. Para empezar a hacer esta actividad, primero vamos a realizar un breve resumen de las leyes de Newton. Primera ley de Newton, también se conoce como ley de la inercia. Todo cuerpo permanecerá en reposo o moviéndose a velocidad constante en línea recta, a menos que una fuerza externa le haga cambiar. Para nosotros poder entender un poquito más sobre las leyes de Newton, vamos a realizar un experimento, al cual le vamos a aplicar el método científico como nos indicaba en la actividad. El experimento es: ata un objeto a una cuerda, hazlo girar y luego suelta la cuerda. Verás que es lanzado en línea recta, aunque estuvo girando en círculos anteriormente. Para empezar a desarrollar este ejercicio, entonces vamos a empezar aplicando el método científico. El primer paso del método científico es la observación. Al hacer girar el objeto atado a una cuerda, observamos que da vuelta en círculos y seguirá así hasta que una fuerza externa haga cambiar ese estado. Entonces, ¿a qué se refiere aquí con una fuerza externa? Si pueden notar, si hace el experimento, va a notar que al darle vueltas en círculos por tiempo indefinido, el objeto seguirá ahí dando vueltas por tiempo indefinido y no se va a mover hacia ningún otro lado, a menos, como dice el ejercicio, la definición, que una fuerza externa intervenga sobre ello, ¿no? La fuerza externa se refiere a cortar la cuerda o soltar la cuerda. Si soltamos la cuerda, entonces nos vamos a dar cuenta que el objeto ya no se mueve en forma circular, ya se va hacia otro lado. Entonces quiere decir que al intervenir la fuerza externa, entonces el objeto cambió de estado. A eso se refiere a la primera ley de Newton. Entonces vamos a observar que el objeto va a seguir una trayectoria recta. El segundo paso del método científico es el planteamiento del problema. Podemos empezar haciendo una serie de preguntas. La primera pregunta que podríamos hacernos es: ¿por qué el objeto, después de soltarlo, sigue una trayectoria recta? Podría ser una de las primeras preguntas. Otra pregunta podría ser: ¿qué tan lejos irá? ¿Tendrá algo que ver la fuerza con la que se sostenía la cuerda? Entonces, vamos a resolver una pregunta nada más. La primera pregunta que he planteado: ¿por qué el objeto, después de soltarlo, siguió una trayectoria recta?, es la que vamos a tratar de darle una solución. Entonces, para darle solución a esa pregunta, tenemos que buscar información, tenemos que obtener información de algunas fuentes. Entonces, ahí viene la formulación de la hipótesis. Luego de haber recolectado información, leído la información y analizado la información que tenemos, vamos a tratar de responder esa pregunta. Entonces, yo ya leí la información, ya conseguí información, entonces planteo una hipótesis. Mi hipótesis es: el objeto, después de soltarlo, se mueve en línea recta porque su velocidad es tangente a la trayectoria, y en el movimiento rectilíneo uniforme, entonces la trayectoria sigue la misma dirección que la velocidad. Esa es la hipótesis que yo acabo de formular de lo que acabo de leer. Luego viene la parte de la experimentación. De acuerdo con nuestra hipótesis y bajo condiciones controladas, intentamos recrear el fenómeno. La experimentación vamos a intentar hacerla las veces que sea necesario. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces, al hacer la experimentación, más o menos vamos a obtener algo como esto. El objeto se va a mover en un círculo tal y cual como indica aquí el gráfico. Puede ser a la izquierda o hacia la derecha, de acuerdo a cómo usted quiera moverlo. Supongamos que este objeto se está moviendo aquí, básicamente hacia el lado de acá se está moviendo este objeto. Le estamos dando vuelta hacia ese lado. Entonces quiere decir que si yo lo suelto en este punto de aquí, voy a soltarlo aquí donde dice esta fuerza F. Aquí voy a soltar el objeto. Entonces, si yo lo suelto ahí en ese punto, el objeto va a salir hacia acá, en línea recta, tangente a la trayectoria. Si puede ver la trayectoria de un círculo, una circunferencia. Entonces, al soltar el objeto aquí, el objeto va a salir en línea recta, va a cambiar su trayectoria ahora a una línea recta, de tal manera que el objeto va a ir ahí, ¿verdad? Si nadie lo detiene, este objeto va a seguir indefinidamente, va a seguir moviéndose hacia allá, hacia ese lado, en línea recta. Ahora voy a suponer que no lo solté aquí, sino que voy a soltarlo aquí en este punto. Aquí en este punto. Entonces el objeto en este punto va a salir así mismo, en línea recta hacia acá. Entonces, como lo dijimos anteriormente,
Si nadie detiene este objeto, va a seguir moviéndose indefinidamente. Va a seguir moviéndose en línea recta indefinidamente. Bien, eso es en cuanto a nuestra experimentación. Luego de haber hecho el experimento, las veces que haya sido necesaria, entonces vamos a registrar todos esos datos. Vamos a hacer registro de datos. Podemos realizar gráficos, dibujos que indiquen la situación que se presentó. Por ejemplo, vamos a crear una tabla donde indique los escenarios de la experimentación. La tabla podría ser de la siguiente manera: cantidad de giros que se da la cuerda y hacia dónde se dirige el objeto. Supongamos que voy a darle 3 vueltas y lo voy a soltar. A lo que cuente las 3 vueltas lo voy a soltar. Recuerde que una vuelta termina donde inicia, de tal manera que para mi ejercicio se dirige al frente de mi posición, hacia donde estoy mirando. Quiere decir que le doy 3 vueltas, lo suelto y se va a dirigir hacia el frente, según mi posición. Vuelvo a realizar el experimento, pero ahora ya con 4 vueltas, pueden ser más, 5 o 6 vueltas. El asunto es que si lo suelto en el mismo lugar que solté en las 3 vueltas, se va a dirigir a la misma posición o a una posición muy parecida, si no a la misma, a una posición muy parecida. Voy a volver a replicar mi experimento ahora con 5 vueltas. Con 5 vueltas, soltándolo en la misma posición que lo he soltado anteriormente, también se va a dirigir hacia el frente. Note, hay algo que es importante aquí. Si yo lo suelto en otro lugar que no es el mismo que lo he soltado anteriormente, obviamente el objeto, como lo vimos anteriormente, se va a dirigir hacia otro lugar. Y ahí mi experimento no sería válido. Para que sea válido el experimento siempre tiene que ser con la misma condición. No puede cambiar de condiciones. Bien, luego de haber hecho el registro, entonces vamos a hacer el análisis e interpretación de los datos obtenidos en la tabla. En la tabla realizada nos damos cuenta que el objeto se dirige casi al mismo lugar cada vez que lo soltamos, lo que decía anteriormente. Debe soltarse en el mismo punto. Por lo tanto, existe una relación entre lo que habíamos formulado en nuestra hipótesis y los datos que hemos obtenido. ¿Ya? En la hipótesis, recuerde que dijimos nosotros que el objeto al soltarlo cambia de trayectoria, pero ahora es tangente hacia donde lo solté, hacia la trayectoria que lo había soltado. Al hacer nuestro experimento también nos dimos cuenta que si lo soltábamos en un lugar siempre iba a ir hacia el mismo sitio o a un sitio parecido, habíamos dicho. Entonces luego vamos a confirmar la hipótesis. Al haber hecho el experimento, entonces confirmamos lo que habíamos planteado. Por lo tanto, la hipótesis es válida. En cualquier lugar que lo replique el experimento va a tener los mismos resultados, como habíamos dicho también anteriormente, siempre y cuando tenga las mismas condiciones. De esta manera he realizado el método científico explicando la primera ley de Newton. Si vamos a la segunda ley de Newton, la segunda ley de Newton también se conoce como fuerza. Entonces, la formulación de la segunda ley de Newton me indica que para cambiar el estado del movimiento de un objeto se debe aplicar una fuerza externa. La cantidad de fuerza necesaria es proporcional a la aceleración que adquiere. Esta segunda ley de Newton también se conoce con la ecuación de fuerza es igual a masa por aceleración. El experimento que vamos a realizar es: empuja un mueble grande y pesado, sentirás que es mucho esfuerzo el que debes hacer para moverlo y no se moverá muy rápido. Ya, el experimento es muy sencillo. Puede ser un mueble, puede ser un objeto pesado, un objeto grande, cualquier objeto que se pueda mover haciendo una fuerza, se pueda mover poco haciendo fuerza pequeña y que sea un poquito pesado para poder realizar bien la ley de Newton. Para la segunda ley de Newton podemos hacer algo parecido a lo que hicimos en la primera ley de Newton. La aplicación del método científico que vamos a realizar, la observación. A nosotros a mover, en este caso, un mueble, nos vamos a dar cuenta de que para moverlo a penitas no requerimos mucha fuerza. Si queremos moverlo mucho más, necesitamos mucha más fuerza. Si queremos moverlo mucho más o más rápido, mucha más fuerza. Podemos poner en 3 etapas la fuerza: poca fuerza, fuerza media y bastante fuerza. Son 3 etapas de lo que vamos a realizar el experimento. Entonces, en la observación vamos a anotar todo eso. Vamos a anotar básicamente lo que estamos haciendo en la observación. Luego de la observación viene el planteamiento del problema.
el planteamiento del problema podemos hacernos una sencilla pregunta en base a la segunda ley de Newton. Decir, depende, la pregunta podría ser, el objeto se mueve dependiendo de la fuerza que le estoy aplicando, podría ser eso. Si aplico más fuerza, ¿el objeto se moverá más rápido? También podría ser una pregunta, que también tiene que ver con la segunda ley de Newton. Luego de haber hecho esas preguntas, entonces consigo información. Para poder responder a la pregunta que yo he planteado, consigo información sobre la segunda ley de Newton. Ahí viene la formulación de la hipótesis. Una vez que haya conseguido la información, haya leído, entonces voy a decir, claro, a medida que aumenta la fuerza, aumenta el movimiento del objeto, por lo tanto aumenta su aceleración. Ya, por lo tanto, la aceleración del objeto es proporcional a la fuerza que estoy aplicando. Esa sería la formulación de mi hipótesis. Luego voy a hacer la experimentación. Aplicar, como decía al inicio, lo voy a hacer en 3 escenarios, aplicando poca fuerza. Me doy cuenta que el movimiento es poco. Entonces quiere decir que la aceleración es poca. Si aumento la fuerza media, pongámosles así, el movimiento va a ser un poquito más rápido. Entonces la aceleración va a ser más rápida. Entonces quiere decir que la aceleración está siendo proporcional a la fuerza que estoy aplicando. Si aplico una fuerza mucho más intensa, entonces voy a darme cuenta que el objeto se va a mover mucho más rápido. Entonces su aceleración es mucho más rápida. El registro de datos, voy a crear una tabla con los datos que voy a poner es aplicación de la fuerza y movimiento del objeto. Entonces la tablita va a ser muy sencilla también, ¿no? Ya lo habíamos dicho anteriormente, puede ser con poca fuerza, fuerza media, máxima fuerza, o de acuerdo a su criterio, su creatividad que usted tenga en este momento. Y en la otra columna va a ser movimiento rápido, movimiento lento, movimiento rápido, movimiento medio, movimiento rápido, de acuerdo a cómo esté registrándolo. Puede registrar con valor numérico también, si tiene instrumentos de medición que pueda mover, también puede hacerlo, de tal manera que le va a salir una relación entre el registro de datos y la formulación de la hipótesis, básicamente. Análisis e interpretación. De acuerdo a lo que ya he hecho en la tabla y de acuerdo a mi hipótesis, entonces yo lo que busco es una relación entre esas dos cosas. Confirmación de la hipótesis. Si todo sale como yo lo he planteado, entonces mi hipótesis va a ser válida. Si mi hipótesis no es válida, tengo que volver a plantear el problema. Quiere decir tomar otra pregunta de las que he formulado y volver a hacer todo el método científico. Con la tercera ley de Newton también voy a hacer algo muy parecido a lo que he hecho con la primera y segunda ley de Newton. La tercera ley de Newton también se conoce como ley de acción y reacción o fuerzas de acción y reacción. El enunciado: si se aplica una fuerza sobre un objeto, éste aplica una fuerza igual sobre el primero en sentido contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que nada se mueve sin ser movido. Es simple. Si yo empujo algo, ese objeto también me está empujando a mí con la misma fuerza con lo que estoy empujando. Empecemos con un ejemplo muy sencillo. Vamos a dar un golpe a una pared, un golpe de puño a una pared. A lo que doy el golpe de puño, entonces voy a sentir un dolor en mi mano, en mi puño, voy a sentir un dolor. ¿Por qué? Porque la pared yo estoy aplicando una fuerza de acción al dar un golpe a la pared. Es la fuerza de acción que yo estoy poniendo con todas mis fuerzas. Y la pared me está respondiendo. Y esa respuesta es la fuerza de reacción de la pared a la fuerza de acción que yo estoy aplicando. Y la fuerza de reacción se ve en mí sintiendo dolor. Básicamente esa es la tercera ley de Newton. El experimento que vamos a realizar para explicar esta ley de Newton: empuja un mueble pesado mientras estás sentado sobre una silla con ruedas. Observa cómo tú te mueves en sentido contrario a la fuerza que aplicas. No solo se puede realizar con una silla con ruedas, también puede realizar sobre una patineta, sobre unos patines, o puede hacerlo sobre cualquier objeto que se pueda mover también. Para hacer la aplicación del método científico, primero vamos a hacer la observación. Vamos a anotar todo lo que nosotros vamos a observar en nuestro experimento. Vamos a ver, primero aplicando, también podría ser una fuerza muy leve, nos movemos poco, una fuerza más grande y una fuerza mucho más grande. De tal manera que en la observación, lo que observemos que va es lo que vamos a ir anotando en la parte donde dice observación. Luego viene el planteamiento del problema. Entonces, en el planteamiento del problema nos vamos a formar una pregunta, una sencilla pregunta. Vamos a hacer un listado de preguntas, pero solo vamos a responder a una. La pregunta que vamos a hacer en el planteamiento del problema podría ser: ¿la misma fuerza que estoy aplicando al objeto que trato de mover es la misma que se aplica sobre mí? Podría ser
la pregunta del planteamiento del problema. Una vez que tenemos el planteamiento del problema, vamos a formular una hipótesis en base a tratar de contestar esa pregunta, en base a recolectar datos, en base a consultar bibliografía, a leer. Luego de aquello vamos a hacer la experimentación, igual como lo hicimos anteriormente. Puede ser 1, 2, 3, 4 veces, las veces que sean necesarias a fin de comprobar nuestra hipótesis. Luego de haber hecho la experimentación vamos a registrar datos. Asimismo vamos a hacer una tabla, podría ser de 2 columnas, donde en la primera columna vamos a poner la magnitud de la fuerza que estamos aplicando y en la otra columna cuánto nos estamos moviendo. Podríamos ya resolver nuestra hipótesis, ¿no? En el registro de datos podría ser más o menos poniendo fuerza leve, fuerza media y fuerza máxima, podríamos decirlo así. Entonces voy a comprobar que mientras más fuerza aplique al objeto que no se está moviendo, podría ser una pared con un objeto muy pesado, entonces ese objeto me devuelve a mí la fuerza con la que lo estoy empujando, de tal manera que la veo reaccionando en mí, haciéndome yo hacia atrás. Análisis e interpretación. Vamos a analizar los datos que hemos obtenido en la tabla y luego vamos a confirmar nuestra hipótesis. Vamos a ver qué tanta validez tiene la hipótesis. Luego de haber hecho esto, entonces damos por terminado nuestro ejercicio. Tenemos mucho más experimentos que podemos realizar. Ese experimento que tengo ahí podría ser de la primera ley de Newton, podría realizarlo y hacer todo el método científico sobre ese experimento. Podría ser también el experimento de alar un objeto, también podría ser con una cuerda de la segunda ley de Newton. Podría ser un experimento de unas poleas, donde pongo pesos en uno y peso en el otro, y al principio las equilibrio y luego sigo poniendo más peso para ver hacia dónde va el otro objeto y cuánto se mueve. Podríamos recolectar datos de eso también, sin problemas. Otra fuerza, acción y reacción es golpeando una pelota con una pared, como lo hacíamos en el ejemplo anterior del golpe que le había mencionado. Otro ejemplo que podríamos realizar es alando una cuerda entre dos personas. La una da una fuerza de acción y la otra reacciona. Otro ejemplo que podemos realizar es inflar un globo y soltarlo. Nos damos cuenta que el globo gira libremente. ¿Y por qué girar el globo?